respecto, la idea de ser psiquiatra y psiquiatra de niños y adolescentes, a lo cual me he dedicado desde que terminé mi residencia como psiquiatra en el Hospital Guillermo Almenara, es que intentando llegar antes del tiempo, antes que la enfermedad se dé en el niño, en la persona, en el paciente. Esa es la idea, intentar llegar lo más temprano posible para la atención de la enfermedad o del trastorno. Sin embargo, la realidad es otra cuando atendemos a un niño que prácticamente nace con el TEA, el trastorno del espectro autista, o cuando un adolescente inicia su enfermedad con esquizofrenia a los 13 años, o cuando un adolescente empieza a consumir drogas a muy temprana edad, dígase a los 13, 14 años. Alguien diría que tan temprano se puede llegar para prevenir que esto ocurra en los seres humanos. Y me di con la observación de la realidad en que aún así, intentando llegar temprano con niños y adolescentes, ya llegamos tarde porque ya el trastorno está declarado. Entonces, ¿qué más temprano se puede llegar si ya cuando el niño o el bebé está en este mundo, ya trae una sintomatología? Sí es posible llegar más temprano, y esa es la lección de hoy día. Y llegar más temprano es cuando está en el vientre materno. Y como el Hospital Almenara es un hospital general, esto nos permite atender otras especialidades a través de la psiquiatría de enlace. Cuando hacemos una interconsulta a otros servicios y de estos servicios nos llaman también a través de interconsultas para atender a los pacientes que están hospitalizados, en ginecobstetricia, cuando atendemos o cuando vamos a asistir a una gestante, nos encontramos, por ejemplo, que es un embarazo de alto riesgo. Eso quiere decir que nuestro servicio de ginecobstetricia es el servicio de hospitalización y atención a mujeres de alto riesgo obstétrico. Y toda vez que asistimos allí encontramos a gestantes de diversas edades con alto riesgo, no solamente obstétrico, sino de compromiso emocional. Como cada historia nos va mostrando la sintomatología emocional, psicológica, psiquiátrica, muchas veces en estas mujeres gestantes. Ya el solo hecho de estar en un servicio que dice alto riesgo obstétrico, ya significa un estresor que motiva que durante 9 meses o el tiempo que dura ese diagnóstico de embarazo de alto riesgo, determine una sobrecarga de estrés para esta gestante. Bien, este es el derrotero, la agenda de esta conversación que va a durar 1 hora, que va a ser fugaz porque el tema es muy, muy amplio, como ustedes comprenderán, pero trataremos de ver lo mejor posible. Hablaremos un poco de la historia, hablaremos del significado de la atención en un hospital general, estableceremos esa relación entre embarazos de alto riesgo obstétrico y patología mental futura, y claro, algo de las bases neurobiológicas de estos trastornos a muy temprana edad, la experiencia y las evidencias, y haremos algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos a hablar un poco de la historia. Y aquí tenemos un cuadro famoso de Van Eyck, en donde está una mujer gestante, la esposa italiana. Este cuadro es famoso y es un segmento del cuadro que trata de demostrar los importantísimos cambios que hay en la etapa de la gestación. La gestación para el ser humano, en la especie humana, significa una serie de cambios adaptativos, fisiológicos
endocrinológicos, cognitivos, conductuales, sociales, familiares, laborales, afectivos, emocionales y físicos, y un etcétera más. Cambios porque a partir de la gestación que tenga esta mujer que ven en la foto, vamos a ver que aun cuando sea el quinto embarazo, va a ocasionar cambios en la vida, en la biografía de esta persona y de su familia. Y esto denota, toda vez que hay cambios, es una oferta de adaptabilidad. El concepto de adaptación es sumamente importante en la biología, en la medicina, y sobre todo cuando intentamos describir las diversidades psicopatologías que tiene el ser humano. Mucha vulnerabilidad, entonces, toda vez que hay cambios, exige esta vulnerabilidad de concepto, por cuanto estos cambios siempre pueden ser motivo de fallas en la adaptación. De ahí que se considera que el embarazo, sea cual fuese el número de embarazo que tenga la persona humana, significa una alta vulnerabilidad. Este es el panorama histórico de lo que es la patología mental, la patología psiquiátrica, psicopatológica, relacionada al embarazo y a la gestación. El concepto, claro está, se trata de psiquiatría perinatal, el antes, el durante y el después. Nos vamos a abocar entonces a este concepto y que es muy antiguo, se remonta a 700 años antes de Cristo, donde ya había algunas descripciones sumamente interesantes, y nada menos que por Hipócrates. Pero a partir de allí, la atención a la sintomatología emocional de las mujeres gestantes viene siendo parte del desarrollo de la ginecobstetricia, con Trótula, famosa médica, digo famosa porque la historia la ha registrado en un libro que esta mujer en el siglo XI publica, algo muy extraño en relación a la época en donde las mujeres no participaban en la ciencia. Sin embargo, destacaremos a Trótula porque ha quedado graficada en la imagen que ven ustedes en el PPT y en el libro El Pasonibus Malierum Corandarum, en donde hace esta interesante asociación entre el útero y el cerebro. Esta relación tiene connotaciones de conductas, emociones, síntomas en relación al útero gestante, al útero en las mujeres y al comportamiento, al sistema nervioso central. Ya se describen a lo largo de la historia, ya desde la Trótula que estamos viendo ahí, esta locura puerperal, descrita así en el siglo XVIII y XIX. Y nada menos que nuestro famoso alienista Esquiro hace concepto de lo que vendría a ser la primera descripción de depresión en el embarazo. Y es así con esa terminología que aparece esta alusión al concepto de depresiones gestacionales, 1818. Sin embargo, la definición académica más clásica y representativa es algunos años después, con Luis Víctor Marcé, que es famoso porque escribe el libro de trastornos mentales en el embarazo y en el puerperio, y se podría considerar al pionero del concepto de embarazo y puerperio de depresión gestacional. Con ese preámbulo vamos a pasar ya al siglo XX, en donde Bryce Pitt hace el concepto por primera vez de depresión atípica para la depresión que padecían las mujeres gestantes y que luego se llamaría depresión postparto. Debo decir que es 1968 que Pitt, inglés, médico ginecobstetra, hace esta alusión
al concepto de depresión posparto por primera vez con sendos estudios poblacionales en gestantes y le confiere ser uno de los investigadores que más se menciona en relación a esta patología en la gestación. Esto también trayendo acotación que él ha fallecido hace poco, nada menos que como víctima del coronavirus. Diremos de que la investigación ha sido interesante en el sentido de que ya con cierta anticipación se ha estudiado los trastornos en relación a la gestación y se ha encontrado que el porcentaje es relativamente alto. De todas las gestantes, la patología mental ocupa el 25%. Este es un trabajo que hizo Vasga López en el año 2008. El posparto, entonces, es un periodo de riesgo elevado para la recurrencia de episodios psiquiátricos. Toda vez que hay antecedentes de patología mental en una gestante, es necesario pensar de que ya el simple hecho del embarazo puede ser el desencadenante de la reagudización de sintomatología. Esto para nosotros en psiquiatría es sumamente importante y nos hace declarar la importancia de tener servicios de psiquiatría en hospitales generales para poder responder al llamado de nuestros colegas de ginecobstetricia cuando se detecta patología mental, que muchas veces no es diagnosticado. Y la depresión posparto o la depresión antes del parto, la depresión gestacional, a veces, muchísimas veces, no es diagnosticada y mucho menos tratada. El porcentaje de diagnósticos de ello está subregistrado por lo que la literatura muestra y esto hace de que haya que prestarle muchísima atención. Se describe también que en ocasiones el embarazo y el puerperio representan eso que llamamos un estrés tan importante en la vida, en la biografía de las mujeres, que provocan esta enfermedad mental. ¿Y por qué viene el estrés en la gestación? Habría un listado para hacer al respecto, pero en los tiempos contemporáneos, el embarazo en las mujeres significa, entre otras cosas, primero la estabilidad de la familia, la estabilidad económica, la consistencia laboral, muchas veces el descanso médico, la preocupación económica, la preocupación por perder el trabajo durante la gestación, la preocupación por el alejamiento de la pareja, pero algo sumamente importante, que como dijimos ayer, el embarazo de alguna manera es un factor de riesgo para la violencia en las mujeres. Es decir, hay más violencia hacia las mujeres gestantes que hacia las no gestantes. Y diremos también que los trastornos psiquiátricos durante el embarazo se han asociado a un cuidado prenatal deficiente, abuso de sustancias, malos desenlaces obstétricos o con el lactante, riesgo más alto de enfermedad psiquiátrica en el puerperio, etc. Freder, 2008, hace una interesante investigación al respecto, que vale la pena revisar. Bien, algunos estudios, sobre todo en los Países Bajos, nos hablan de algunos porcentajes preocupantes. En el año 2003, más del 80% tenían trastornos del estado del ánimo. El estado del ánimo, el estado del humor, el estado afectivo, como ustedes saben, se refiere a este proceso parcial que es el afectivo y que es el más vulnerable, esta área. Es decir, la depresión vendría a ser representativa de esto, nos dice el libro de Williams de obstetricia en su última edición. Según una agencia de investigación sobre enfermedades, la prevalencia de cualquier trastorno depresivo durante el embarazo en los Estados Unidos llega a ser el 18%, en una investigación publicada en el año 2011 por Yorkers. La mayoría dice
como hace un momento mencionaba, no son tratadas, no son diagnosticadas y solamente un 5% recibiría algún tipo de atención o de tratamiento. Podrán ustedes hacer la asociación en el Perú cuando la cantidad de gestantes y cuántas de ellas teniendo depresión no son diagnosticadas ni atendidas y muchas veces quedan con este dato biográfico que no es sino la anticipación de que en el siguiente embarazo probablemente se repita la depresión e inclusive con mayor intensidad. El suicidio está asociado también con la depresión gestacional y la depresión posparto. Hay estudios como el de Melville en el 2010, en donde se reconoce que la quinta causa de muerte entre mujeres durante el periodo perinatal y la depresión grave está entre los factores pronósticos más importantes, la ideación suicida. También en el Reino Unido y Australia hay investigaciones al respecto por Austin en relación a enfermedad psiquiátrica que constituye causas importantes de mortalidad. El suicidio, entonces, que es una causa frecuente de muerte violenta, causaría el 65% de estas muertes. Hay otros estudios que cifran no solamente el suicidio, sino cuando hay muchas hospitalizaciones por conducta suicida, por depresión en una persona con antecedente de embarazo, es posible hacer predicción también o del cuadro depresivo y del riesgo también de suicidio. Para una intervención preventiva es necesario tomar en cuenta estos datos epidemiológicos para tomar la consideración del caso. Sobre los aspectos neurobiológicos de la depresión posparto, se han hecho estudios importantes. Uno de ellos es tratar de ver las características etiopatogénicas. Ya sabemos de que en la historia clínica que se hace a la gestante, el antecedente de depresión en la familia significa un dato sumamente importante y predictivo. De hecho, el 25% de depresiones posparto tendrían antecedentes genéticos hereditarios. Por lo tanto, la heredabilidad es un dato en los antecedentes y la anamnesis que nos resulta sumamente útil. Sin embargo, no se descarta que por primera vez aparezcan episodios depresivos porque el modelo biopsicosocial considera también el origen epigenético, es decir, el medio ambiente que puede favorecer una depresión o otro trastorno psiquiátrico. También el sistema endocrinológico, neuroendocrino, diremos así, tiene mucho que ver con este asunto, ya que el estrés y todos los mecanismos que se desencadenan alrededor del eje hipotálamo, hipoficiario, gonadal y adrenal, suma con mucha importancia los fenómenos que se desencadenan en relación, como decía, las catecolaminas, y en ello el cortisol juega un papel sumamente importante. Como ustedes saben, existen las hormonas liberadoras de corticotrofina y la hormona adrenocorticotrófica. Este movimiento de biofeedback es muy importante para la supervivencia de los seres humanos. El cortisol se encargaría de protegernos ante eventos de estrés o de riesgo o de vulnerabilidad. Como ya hablamos, en el embarazo es una etapa de vulnerabilidad. El cortisol lo que hace es defendernos del medio ambiente, pero muchas veces el sistema endocrinológico puede equivocarse y confundir el evento desencadenante con la respuesta. Y eso hace que el cortisol, sobre todo en una madre gestante que tiene un estrés que pasa a ser crónico porque el embarazo dura 9 meses
y que sumado día a día con una violencia intrafamiliar, por ejemplo, una violencia social, una violencia medioambiental, le llamaremos así, o el antecedente de patologías tanto orgánicas, somáticas como mentales, suman este cortisol que hace presa de los tejidos, diremos así, que están en un continuo desarrollo, un desarrollo rápido como ocurre con el útero cuando está ocupado por el bebé, esa placenta que también tiene un desarrollo muy rápido y es muy sensible a la respuesta del medio ambiente. Entonces, el cortisol que funciona en ese movimiento de biofeedback, en donde la hormona liberadora de corticotrofina también se agota porque tiene un mecanismo en donde puede salir del control y el cortisol queda libre y hace presa nada menos que de los tejidos. Y la función del cortisol es de ajuste, un ajuste de la circulación sanguínea, y ese ajuste implica la disminución de oxígeno a los tejidos. Y ya sabemos que donde hay un cortisol descontrolado, el tejido diana disminuye de tamaño. Ya entendemos por qué se asocia el bajo peso al nacer cuando hay estrés en la madre gestante. Y el bajo peso al nacer, para nosotros los psiquiatras, significa un antecedente sumamente importante de patología futura. Es un rasgo somático predictivo. Yo diría que en un altísimo porcentaje predictivo de la futura patología, obviamente no solamente mental, sino también física. Hay otra teoría interesante que asocia la depresión postparto con el proceso inflamatorio. Y en psiquiatría se está observando eso, y a raíz del coronavirus se corrobora que el proceso inflamatorio que ocurre ante una noxa como un virus o ante una situación de estrés continuo con cortisol incluido, este estado de interleucina 1 beta que aparece como una respuesta provocada por las citocinas, que son estas pequeñas proteínas que son cruciales para este control del crecimiento y actividad de otras células del sistema inmunitario y de células sanguíneas, como dice allí. Cuando esto se libera, le envía una señal al sistema inmunitario, como ustedes saben, para que se cumpla esta función del eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Pero cuando estas citocinas salen de control, la respuesta es la inflamación. Y la inflamación no solamente llega a órganos somáticos, no solamente llega a articulaciones, no solamente llega al pericardio. Ya sabemos que el sistema nervioso central tiene formas de respuesta inflamatoria y que la depresión, la psicosis y las otras patologías de ansiedad, como son el trastorno obsesivo-compulsivo, etcétera, podrían tener como sustrato un proceso inflamatorio interno, es decir, un proceso inmunológico. Este desconocimiento del propio organismo hacia partes de sus órganos que lo constituyen es una explicación teórica de lo que pasaría en la patología mental, sin llegar a una conclusión, tratando de evitar el reduccionismo, de poder apostar por alguna teoría que todavía puede ser incipiente. Diremos de que vale la pena tomarlo en cuenta y que muy pronto tendríamos como concepto terapéutico el uso de antiinflamatorios para los procesos mentales. Esto se postula en un futuro como línea de investigación que es interesante, pero diremos que aún no concluyente. Ahora, el tipo de patología, hemos visto la depresión postparto, pero también está la psicosis puerperal. Y la psicosis puerperal la hemos atendido en más de una ocasión, cuando una paciente que es primeriza
hace una crisis psicótica después del parto. Gravedad, como pueden ustedes imaginar, por los riesgos que conlleva, muchas veces al extremo del suicidio, como ya lo hemos hablado, o del parricidio o del filicidio, que es el asesinato del bebé. Y esto puede ocurrir, de hecho, está descrito y lo leemos en las crónicas periodísticas. Desde Fuster describe esta psicosis puerperal en el año 1875. Y se calcula una prevalencia de 1 a 2 por 1000 partos. Según Pullman y Stover, en el 2002 publica este trabajo. Ahora, la psicosis puerperal y la depresión gestacional o la depresión postparto tienen un derrotero terapéutico, del cual no he hablado en esta conversación. El tratamiento no se separa mayormente del tratamiento de cualquier depresión o de cualquier psicosis. La pregunta seguramente de ustedes, ¿y qué hay de la lactancia? Si hay que suspender la lactancia o no cuando se prescribe antipsicóticos o antidepresivos, y qué efectos teratogénicos tendrían estos. Y la respuesta es que sí es posible prescribir medicación psicofarmacológica en estas gestantes o puérperas si es que es necesario, pero tiene que ser el experto, que conocemos la farmacodinámica y la farmacocinética de los psicofármacos. Esto quiere decir que reconocemos los efectos secundarios y de que también hay conocimiento de que atraviesa la barrera de la lactancia, es decir, es posible que el bebé pueda también recibir parte de la medicación oral a través de la lactancia. Sin embargo, lo que hacemos es poner en la balanza el costo-beneficio, porque la gestante o la puérpera psicótica o depresiva corre alto riesgo de empeorar y de dejar huellas muy importantes en este estado de depresión. Por lo tanto, amerita un tratamiento. Muchas veces incluso podría ser la hospitalización, aunque yo diría que siempre, en la mayoría de veces, la respuesta al tratamiento es efectiva y es pronta, no demora mucho. Entonces tenemos eso, el tiempo a favor, y puede ser un tratamiento temporal. Y cada día que pasa después del diagnóstico de la depresión postparto o de la psicosis, cada día que pasa la paciente va mejorando con nuestra ayuda psicoterapéutica o psicofarmacológica o sin ella, pero requiere una vigilancia y un control. Por eso a veces optamos por la prescripción farmacológica. Se puede suspender la lactancia, pero esa es la última alternativa. Ya sabemos la importancia de la lactancia para el bebé. Y tenemos allí el tercer factor o la tercera entidad nosológica. Hemos hablado de la depresión postparto, hemos hablado de la psicosis postparto y en tercer lugar hablaremos del trastorno por pérdida de vínculo, que ya no es prenatal, sino es postnatal. Sin embargo, allí hay que hacer un paréntesis y insistir en que si bien el vínculo se genera con el bebé que ya nació, diremos, no, un momento, el vínculo va desde antes, ya durante la gestación existe ese vínculo. Y es allí donde me detendré un proceso para hablar sobre la teoría del apego. Y vamos a hacer un recorrido rápido, ya que el tiempo no da para más de una hora en esta conversación. Y sobre la teoría del apego hay mucho que comentar. Primero por la importancia y segundo porque la psiquiatría del niño adolescente, que es la que hemos venido haciendo durante estos 30 años, nos acerca a los inicios de las patologías mentales, como es el TEA, el trastorno de espectro autista, con la cual prácticamente el ser humano nacería ya con los síntomas, los signos del TEA. Eso quiere decir que a muy temprana edad
se revelan los síntomas y muchas veces son predictivos. Con la esquizofrenia puede pasar algo parecido, aunque no tan temprano como el TEA, pero ya hay estigmas o hay pródromos, como se llaman, en el niño. Pródromos que deben ser visualizados con la clínica. Ya sabemos que cuanto más temprano se diagnostica una patología mental, el pronóstico mejora. Pero también sabemos que cuanto más temprano en la vida de los seres humanos aparece la enfermedad, es más grave. Eso quiere decir que tenemos prisa en detectar tempranamente, pero mucha más prisa en hacer la prevención y promoción de la salud. Cuando hablamos con una mujer gestante y cuando se hace la historia clínica de la gestante, encontraremos muchos antecedentes a preguntar. En psiquiatría el factor de heredabilidad es alto, por lo tanto, preguntar sobre antecedentes de alcoholismo, de esquizofrenia, de déficit de atención, de trastorno de espectro autista y de todas las patologías mentales. He mencionado las más graves o las más cercanas a la especialidad y subespecialidad de psiquiatría. Cuanto más hagamos ese listado, más podremos anticipar a lo que podría ocurrir. Ya sabemos que cuando nace un niño con autismo, la posibilidad de que nazca el segundo hijo también con TEA es alta, sobre todo si es varón. El antecedente de violencia y de maltrato infantil también está en ese checklist para hacer con la gestante. Es decir, si bien la violencia, como ustedes saben, no se hereda, el maltrato infantil tampoco, pero sí se aprende y sigue una cadena de repetición de una generación a otra. Ya anticipar de que hay este comportamiento en la familia significa una intervención temprana. Bien, sobre la teoría del apego, diremos que es una construcción teórica desarrollada en el siglo XX por John Baldwin, como ustedes saben, y que es a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay muchos huérfanos a consecuencia de esta, y donde estos huérfanos en albergues tenían un comportamiento peculiar, eran niños recién nacidos, eran bebés, y le indicó a un grupo de investigadores del Reino Unido para poder tomar alguna medida preventiva y terapéutica con el resultado de la orfandad. Se vio que muchos de estos niños pasaban su tiempo y cada vez tenían más sintomatología que compartían. El llanto continuo, el movimiento cefalogiro de la cabeza, el bajo peso aun cuando se alimentaban, y por último la muerte por pérdida en el sistema inmunológico. Es allí donde Konrad Lorenz entra a tallar en el año 1903 al 89, es la vida de este famoso premio Nobel de Medicina. Él es etólogo y compara el comportamiento de las aves y de los mamíferos con el comportamiento humano. No sé si esto se podrá ver, ojalá. A ver. Menos mal no dura mucho este video. Ojalá alcancemos a ver los 3 videos. Ahí lo tienen a Konrad Lorenz, el famoso etólogo científico que nos dejó una escuela sumamente interesante, de la cual se nutrió hasta Sigmund Freud, y las teorías de Baldwin que después se desarrollaron una década después. Estamos tratando de interpretar esto con los preámbulos de la teoría del apego y que tienen su origen en los estudios etológicos de Lorenz con las aves, en este caso los gansos.
a raíz de las investigaciones de Konrad Lorenz, Henry Harlow, también en el siglo XX, en la década de los años 50, 60, desarrolla conceptos sumamente importantes sobre el comportamiento de los bebés que están desprovistos de eso que se llamará el apego y que luego se convertirá en el trastorno por pérdida de vínculo. Muy bien. Y por último, este video, donde René Spitz describe lo que vendría a ser la depresión en bebés lactantes, llamada la depresión anaclítica, y que luego es la base para lo que llamaremos el trastorno por pérdida de vínculo, ese que mencionamos como tercera patología.
y que para psiquiatría de niños y adolescentes es todo un reto por la dificultad a veces en el diagnóstico. Y diagnóstico diferencial, sobre todo como ustedes han visto, del trastorno de espectro autista. Ahí tienen estos niños que están deprivados del afecto, del apego, y que muchas veces se complican con problemas físicos y muerte temprana, y que pueden ser cargados por cualquier persona, a diferencia de los niños que tienen a sus padres, ¿no? Pierden el miedo al extraño, el miedo natural al sujeto extraño, y ante cualquier persona se muestran afables, como si estuvieran sedientos de afecto. Estas son las bases del concepto que John Baldwin da sobre la teoría del apego. Ahí ven el movimiento reiterativo, alguien diría un movimiento estereotipado, y que se repite en muchos casos de estos niños deprivados tempranamente. Ahí tienen a John Baldwin, el autor de la teoría del apego o la teoría del vínculo. Algo sobre el vínculo, el apego se refiere más que todo, si bien parecen sinónimos y a veces se utiliza la misma denominación, hay ligeras variantes. El apego se refiere a su extracción etológica del concepto, y el vínculo ya es más humano, y se entiende como tal a esa reducción de la distancia del bebé con la figura materna o representativa de cuidadora, tanto física como emocionalmente. Ya hemos visto que esta interacción entre madre e hijo es muy predictivo. ¿Se imaginan a una madre deprimida a muy temprana edad o una psicosis posparto? Esto que entendemos como apego y luego vínculo no se da, se fractura, aún teniendo a la madre allí. Es necesario observarlo y destacarlo, porque puede ser la fuente luego de lo que se llamará el apego seguro y el apego inseguro. Sobre esto hay muchísimo que comentar, yo solamente haré la referencia de que ha habido estudios y seguimientos en varias culturas por los discípulos de Baldwin, en donde se encuentra respuestas parecidas en la diversidad de las culturas. Se hizo estudio en África y donde se vio que efectivamente el desapego de la madre hacia el bebé puede producir una condición de inseguridad permanente a lo largo de la vida. Entendemos de que en la patria, es decir, entre los hermanos, hay cambios entre el hijo mayor o el 15º hijo de una madre, por ejemplo. Y los cuidados y atenciones pueden ir variando de un hermano a otro. Las circunstancias vitales también y familiares también, con lo cual esto repercute en la estructuración de la personalidad de cada uno de nosotros, los seres humanos. Comprenderlo de esta manera significa también atender en la psicoterapia algunos de estos conceptos que, por supuesto, muchos no están en la memoria de nosotros porque es en los primeros meses de vida. Sin embargo, hay formas de llegar a este entendimiento a través de la anamnesis, a través de la psicoterapia o de la narrativa del paciente. Este apego seguro o inseguro muchas veces determina que niños que tienen esta condición tengan sintomatología autista, ojo, y ahí viene la experticia para diferenciar entre el autismo típico y algunos pseudoautismo, que muchas veces hay de ello, sobre todo en estas épocas,
No olvidemos que la pandemia también deja huellas. Hay personas, niños que han nacido durante los 2 años de confinamiento y vale la pena prestar atención a estas circunstancias de estrés que ha habido durante estos 2 años, con duelos no resueltos, fallecimientos, orfandad, etc. Esto solamente es una invitación a que ustedes piensen en el futuro en estas condiciones. Dentro del concepto de apego, claro que hay bases neurobiológicas interesantes y hemos hablado del cortisol y su influencia, no solamente en la madre, sino también en el bebé, que una vez que nace también tiene su sistema hipotálamo hipoficiario gonadal, y lo que el estrés determina en estos niños a muy temprana edad deja huellas que se han corroborado en algunas áreas cerebrales, con cambios incluso morfológicos en el hipocampo anterior, por ejemplo. Sin embargo, estas teorías localizacionistas para explicar el comportamiento, como ustedes comprenderán, tiene algunos sesgos y variabilidades enormes en la investigación. Por lo tanto, hay que tomarlos muy en cuenta, pero tampoco son absolutos. La oxitocina juega un papel importantísimo en esto. Como ustedes saben, la oxitocina vendría a ser un neurotransmisor que tiene una función endocrina y una función también efectiva y afectiva en los seres humanos, porque se reconoce como un importante en la formación de la memoria, en especial el comportamiento afiliativo, es decir, afectivo, o quién diría estas fuentes de ligazón vincular, o el amor, las bases neurobiológicas de sentimientos de amor y sentimientos de apego. La dopamina, que también es un neurotransmisor monoamínico, que juega un papel importante en la recompensa, para mencionar uno de los factores, una de las características de este neurotransmisor. Yo creo que ahí muchos neurotransmisores están inmersos, como también la serotonina, que se ha encontrado su presencia y su modificación en concentración, por ejemplo, en la depresión. Ya sabemos que el cuadro depresivo en los seres humanos ofrece una disminución en la concentración en el espacio sináptico de serotonina, pero ya se entiende esto, que puede ser que sea el transportador de serotonina, la bomba transportadora, o puede ser el receptor postneuronal o de la neurona, la segunda neurona. Es posible que haya cambios y que se relacionan, como ustedes saben, a estos cambios de metilación que hay en el ADN, motivados justamente por este concepto de epigenético, es decir, el medio ambiente puede modificar el ADN, y el medio ambiente hostil en un bebé deprivado afectivamente de su madre, o que tiene un distanciamiento emocional y afectivo de sus progenitores, puede ser el condicionamiento epigenético que le determinaría en un futuro cambios en la conducta, el comportamiento disocial, por ejemplo. Hay algunas evidencias al respecto. Bueno, entre vínculo y apego, nos terminaremos hablando del vínculo como patología, y cuando hay un trastorno por pérdida de vínculo, encontraremos a un niño que tiene un comportamiento disocial, por ejemplo, a muy temprana edad, pero a diferencia del niño con autismo, probablemente el lenguaje está presente. Pero los antecedentes y la anamnesis, como el caso del niño que vimos en la consulta hace pocos días con el médico residente, en donde la ausencia de madre por separación de esta con el padre, y quien asistía por primera vez a la consulta era una tía que a su vez tenía hijos de la misma edad del niño, y que este niño estaba desafectado porque quedaba en el aire, ya que ni el padre ni la madre convivían con él, y el niño no mantenía la mirada con su interlocutor al más puro estilo del trastorno del espectro autista, pero también tenía déficit de atención, tenía un retraso en el lenguaje porque nadie habla con él y nadie juega con él, y también tenía un retraso cognitivo, probablemente una discapacidad intelectual, pero podría ser también falta de estimulación, con lo cual nos hace pensar de que una intervención muy temprana en esto podría ayudar enormemente, porque
cuanto más temprano este niño reciba la estimulación, la terapia de lenguaje ocupacional, el pronóstico podría ser muy diferente al que uno imaginaría si queda con diagnóstico de trastorno espectro autista, por decirlo así. Entonces, hay aspectos biológicos, psicológicos y medioambientales en esto. Tiene que ver con la supervivencia y con la seguridad. El concepto de seguridad es que el ser humano puede tener dos comportamientos: el ser muy seguro con el medio ambiente o el ser muy inseguro. Esto se podría determinar con la vinculación teóricamente, para no hablar de nosologías, teóricamente, ¿no? Bueno, la epidemiología del trastorno por pérdida de vínculo es difícil medirlo, ya que tiene variaciones y dificultades para poder evaluar a los niños en general en una población X. Sin embargo, se habla de una prevalencia del 0.9% en algunos estudios interesantes. Hay un estudio en Bucarest en el 2002 que mostró que las formas inhibida y desinhibida del trastorno de vínculo o desvinculación pueden coexistir en un mismo infante. Lo que sí sabemos, y también se ha demostrado en investigaciones muy interesantes, de que la capacidad de resiliencia y de neuroplasticidad es tal en nosotros los seres humanos, que si a un niño con trastorno por pérdida de vínculo se le da afecto, se le da cariño, se le da un hogar y se le da medio ambiente saludable, este antecedente de trastorno por pérdida de vínculo desaparece y la evolución es sumamente favorable. Muy bien, hay algunos conceptos en relación a la situación de los adolescentes y de los niños en el Perú, aspectos en donde el medio ambiente que ocurre, sobre todo en países latinoamericanos, y lo que los gobiernos dan como oferta a la salud mental del niño y del adolescente en países pobres o países del tercer mundo, resulta ser sumamente importante analizarlo desde el punto de vista antropológico, también para investigaciones, porque el adolescente a los 16 años en el Perú, con antecedentes de pobreza y por ende más riesgo de vulnerabilidad en la vinculación temprana, en familias supernumerosas, entonces va a tener sintomatología de conducta, sintomatología cognitiva, es decir, bajo rendimiento académico. Y lo que vamos a ver es cómo se va incrementando la necesidad de servicios de atención en salud mental, por ejemplo, en pacientes jóvenes. Y es lo que estamos atendiendo actualmente, sobre todo cuando la pandemia viene a ser el otro factor, es decir, las gotas que derraman el vaso. Y eso es lo que se presenta como esta especie de epidemia de patología mental temprana. Debo decirlo así con temor o sin temor a exagerar en el concepto, pero cuando vemos, por ejemplo, de que el trastorno espectro autista es el primer diagnóstico de nuestro servicio en psiquiatría de niños y adolescentes en el Hospital Almenara, por primera vez toma esa prevalencia mayoritaria, y en segundo lugar el trastorno de déficit de atención, y en tercer lugar los trastornos depresivos, y en cuarto lugar los trastornos ansiosos, y en quinto lugar los trastornos obsesivo-compulsivos, que también han resurgido y han reaparecido. Ni qué decir de los trastornos de conducta alimentaria, que ocupan el sexto lugar en nuestro servicio. Eso quiere decir que tenemos o estamos frente a patología muy temprana. No olvidemos que antes la necesidad de la psiquiatría infantil parecía no existir. Hoy en día estamos frente a una alta demanda de atención, y la edad predominante de necesidad de atención, al menos en nuestra investigación de nuestro servicio, es de los 16 años. De ahí esta observación en que qué ofrece el Estado peruano a los adolescentes en el último año escolar, en el último año del colegio, bajo las condiciones de la pandemia y con 2 años de educación precaria a través de la teleeducación. Bien, eso para darnos en este panorama sobre algún estudio también que hemos hecho sobre
tamizaje de madres en el Hospital Almenara, de madres gestantes de alto riesgo, hay algunas características que pasaré a describir rápidamente en aras del tiempo, porque como verán, yo estoy seguro de que no vamos a terminar el día de hoy estas diapositivas. Encontraremos pues de que en instrucción superior la mayoría la tenía, pero solamente primaria también hay un grupo muy significativo, lo cual quiere decir que una madre instruida tiene más posibilidades de defenderse que una madre que no recibe instrucción, como ustedes comprenderán. El grado de instrucción de la pareja también es muy importante y vemos de que generalmente tienen mayor instrucción la pareja, es decir, el padre, pero esto no resuelve el asunto con la misma madre gestante. La edad también de las madres gestantes que se estudiaron en este año 2017 a través de este estudio que presentaré rápidamente, habla de que el 61% de estas madres gestantes tenía una edad superior a los 18 años. El número de gestaciones también de las madres gestantes en este estudio significaba que la gran mayoría tenían más de un niño. La presencia de un ánimo sombrío, se encontró que el 58% tenía sintomatología de ánimo comprometido, es decir, la antesala de cuadros depresivos. Eso es la gran mayoría, no olvidemos que son gestantes de alto riesgo obstétrico. Presencia de embarazo planificado en madres gestantes, en la respuesta de no el 36%, es decir, hay una asociación en embarazo no planificado y embarazo de alto riesgo. Rechazo al bebé, diría que 33% sentía verdadero rechazo al bebé, eso es una cifra alta, también asociado a embarazo de alto riesgo. La aceptación del bebé, sí, 79%, pero llama la atención que el 6% no, y no aceptar significa el rechazo. Violencia percibida en madres gestantes, en el 6% sí había violencia, y esos son datos importantes, aunque la cifra de 6% no sea aparentemente significativa, pero algo se puede hacer con ese pequeño porcentaje. Antecedente de maltrato infantil, 22%, eso también es relativamente elevado. Es posible anticiparse con estas madres que tienen antecedente de maltrato infantil, porque cuando nazca el bebé, seguramente la cadena va a continuar. Tenemos la pirámide poblacional en el Perú, que como ustedes saben está cambiando, ya no tiene una base ancha, sino más bien la adolescencia. Y de ahí la importancia de intervenir en la prevención de la patología mental en adolescentes. Y este es el trabajo que se hizo, solamente lo voy a mencionar porque estamos al final, el embarazo de alto riesgo obstétrico y patología mental futura en los hijos, intentando llegar antes. Ese es un trabajo que hicimos en el servicio, en donde se investigó a un grupo de madres gestantes de alto riesgo, un grupo de madres de hijos con patología psiquiátrica y otro tercer grupo de madres de niños con enfermedad física, solamente somática en pediatría, y gestantes sin riesgo obstétrico. Y ahí el concepto de riesgo obstétrico fue muy importante. Yo pasaré rápidamente a las conclusiones para no dilatarnos más tiempo. Y estos son los resultados. En el grupo 1 tenemos en ese tamizaje embarazo de alto riesgo obstétrico, tenemos 864 casos que puntuaban alto, y en el segundo grupo, las madres de nuestros pacientes, en una retrospectiva, cómo fue emocionalmente durante la gestación de pacientes psiquiátricos, niños y adolescentes, y tenemos esas dos columnas muy semejantes o muy parecidas, a diferencia de las madres que nos reportaban la historia de la gestación de pacientes pediátricos, y por último las madres gestantes sin riesgo obstétrico. Ahí había una característica que con las pruebas de Bonferroni podría darnos como conclusión de que el embarazo de alto riesgo es muy significativo y predictivo de patología mental futura, asociándolo con las madres, la historia de las madres de nuestros pacientes psiquiátricos, de niños y adolescentes. Esta es la bibliografía del día de hoy, y este es mi intento de hablar sobre la psiquiatría perinatal, y que en el caso del Perú y en el caso del Hospital Guillermo Almenara,
yo pienso que se trataría de una unidad funcional de psiquiatría prenatal, no perinatal, sino prenatal, ya que una vez que nace el bebé, ya tenemos atención a ellos con el Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Y con ello me despido. Muchísimas gracias por escucharme y estaré atento a cualquier pregunta que ustedes quieren hacer. Y me despido en este PPT con esto que William Ross Wallace, en esta diapositiva que me cedió el doctor Loy Rengifo, debo mencionar porque he usado parte de su material, donde la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Muchísimas gracias, ojalá que se haya oído bien el audio. Yo estoy atento a cualquier comentario que ustedes quieran hacer o pregunta, igual que el día de ayer, y con todo gusto, en la medida de mis posibilidades, la responderé. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Disculpe, cuando nos mencionó la diferencia entre apego y vínculo, yo pensé que estaban relacionadas. ¿La puede repetir, por favor? Sí, No la cómo no. entendí bien así. Sí, sí, porque efectivamente hay dificultad. Hay dificultad para todos en hacer esta deslinde, pero no nos hagamos mucho problema. Muchas veces se usa como sinónimo, no se hagan mucho problema por ello, pero lo que utilizamos en la descripción del DSM-5, del ICD-10 y próximamente el ICD-11 es trastorno por pérdida de vínculo. Lo de vínculo se relaciona a nosotros, los seres humanos, y lo de apego a lo biológico relacionado a la naturaleza. Vínculo significa que hay cognición, que hay filiación, que hay afecto, que hay aproximación entre personas, entre madre, niño o cuidador, niño, y el apego es la fuente biológica, instintiva, la que hemos visto en los gansitos, esas con Konrad Lorenz. Uno deriva del otro, no es que tengan un deslinde, no es que tengan una diferenciación mayor, pero utilizamos el vínculo porque la vinculación luego se va distribuyendo a lo largo de la vida, así como nos vinculamos a la madre, eso es predictivo de cómo nos vamos a vincular a nuestra propia familia, a la esposa, a los hijos, e incluso el vínculo con nuestro trabajo, con nuestra vocación, con nuestra carrera. Estas diadas, dicho en forma psicodinámica, diadas que establecemos, no es sino la vinculación. Es decir, vínculo seguro es cuando yo confío también en mi objeto vincular, este objeto del amor, que viene a ser este sustitutorio de lo que en orígenes vendría a ser la madre, esta succión del pezón, del seno materno, y que a veces nos nutre y nos da satisfacción nutritiva y relajamiento y tranquilidad, y que de pronto desaparece y nos deja con la frustración y con el resentimiento y con el llanto. Esto ocurre naturalmente en los seres humanos, es decir, el pecho bueno y el pecho malo, se diría. Y esta situación de aceptación de cuando se retira o cuando no tenemos la succión del pezón, esta frustración y esta tolerancia nos hace que una vez que se vuelve a presentar el seno en nuestra boca, en nuestros labios, nuevamente se revincula. Y es así como se va conformando en nuestras neuronas un aprendizaje, en nuestra memoria va quedando esto. Y eso hace que el bebé acepte y reconstituya la vinculación. ¿Se imaginan cuando hay una continuidad de frustración en el bebé y no se revincula nuevamente? Y entonces hay un reclamo permanente. Eso también va quedando en la memoria, constituyendo una fuente base de la neurosis. Una neurosis de angustia, una neurosis de reclamo, de frustración, que luego va convirtiéndose en una personalidad. Esto es un constructo. Cuando digo constructo, es una teorización, porque nadie habla con el bebé y le pregunta qué sientes cuando no lactas, o cuando te quitan el pecho, o cuando tienes ausencia de tu mamá. Entonces, esto surge de esa teoría de John Bowlby, el vínculo. Y así lo denominamos,
en nuestra clasificación y que muy poco diagnóstico hay al respecto. Eso quiere decir que está delante nuestro y no lo vemos. No sé si esto ayuda a entender el concepto de la pregunta. Sí, doctor. Gracias, ya me quedó más claro. Ok, qué bueno. Muy bien, si es que no hubiera alguna otra pregunta, yo me despido. Ha sido todo un honor compartir con ustedes durante 2 días. Gracias por la paciencia, por escucharme y espero que les haya servido. Nos vemos en la clase que continúa con mi grupo. Y con ustedes nos veremos en el camino de la medicina, claro está. Muchísimas gracias. Listo, doctor, Gracias, muchas doctor. gracias. Gracias, doctor.